Muy buenos días. Ya son las 9 en punto de la mañana de este jueves 27 de marzo del año 2025. Y usted en este momento está viendo en conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 27 de marzo, es el día de San Ruperto de Worms en Salzburgo y San Marolas. Yo nunca había oído ese santo, pero existe por lo visto. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy repite la luna menguando en Piscis, luna de espiritualidad, luna para meditar, luna para hacer algún retiro. Es la luna de la caridad, es la luna de pensar en los demás. Y también advierten, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna menguante en Piscis, Sol en Aries y Mercurio retrógrado para este jueves 27 de marzo. El 27 de marzo de 1513, Juan Ponce de León y su expedición vieron por primera vez la península de la Florida. Él buscaba la fuente de la eterna juventud y a partir de ahí empezó a subir y claro, según cuenta Germán Arciniegas en su biografía del Caribe, Ponce de León se echaba de cabeza en cuanto charco encontraba, viendo a ver si así podía rejuvenecer, y llegó hasta las Carolinas. El 27 de marzo de 1528 se creó la provincia de Venezuela. El rey Carlos I de España, V de Alemania, que no era Alemania todavía, mediante real cédula, declara constituida la provincia de Venezuela, en el territorio que se encuentra entre el Cabo de la Vela o el fin de los límites y términos de dicha gobernación de Santa Marta hasta Maracapán. Hoy está cumpliendo 62 años el cineasta Quentin Tarantino. El 27 de marzo de 1990 comenzó a transmitir TV Martí a Cuba, la emisora que junto a la radio salió semanas y ayer ya volvieron a convocar para que saliera al aire. El 27 de marzo de 1994, Hugo Chávez, quien intentó derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez e intentó asesinarlo, salió en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el entonces presidente Rafael Caldera. Esto como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda como el MAS y el Partido Comunista de Venezuela para lograr así apoyo a su gobierno. 31 años de eso. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Sebastiana Barraez, la periodista especializada en la fuente militar, y con ella vamos a hablar de cómo el SEBIN, el régimen, está ampliando sus niveles de persecución, sus objetivos. Hay una alarmante persecución del SEBIN contra los dirigentes de la coalición sindical. Vamos a conversar eso con Sebastiana. Luego en Washington vamos a conversar con el periodista y analista Gustavo Alegret. Con Gustavo vamos a tocar el tema de Groenlandia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Groenlandia? ¿Por qué el interés de Estados Unidos en Groenlandia? Y ya que Gustavo está en Washington, vamos a tocar con él también el tema de la filtración de información en el chat de Signal, porque eso sigue dando de qué cortar. En el foro de hoy, el síndrome del nido vacío. ¿Qué es ese síndrome? ¿En qué consiste? Lo vamos a abordar con la psicóloga Diana Jiménez. Diana está en Madrid y con Javier Martínez, voy a tener que buscarlo yo por acá, con Javier Martínez, él es psicólogo clínico y él está en Guayaquil. El tema de las visas de trabajo o green card se están deteniendo, se han congelado. ¿Cuál es la situación con ello? Y si usted tiene una green card, ¿es prudente salir o no salir de viaje? Antes usted salía con su green card y regresaba y no tenía ningún problema. De hecho, en la aduana le decían welcome home. Pero ahora ya la situación ha cambiado. Esto lo vamos a abordar hoy con Jorge Cancino, el editor principal de temas migratorios en Univisión. En Barcelona, España, vamos a conversar con el ingeniero Giuseppe Gangi, el creador de macedoniadelnorte.com. Se filtran datos
de la web venezolana de los migrantes. Esta es una web que se inventó la dictadura y por lo visto allí hay algo de trampa. Y aquí en Miami vamos a conversar con el Pollo Brito, Rafael Pollo Brito, quien comienza una nueva gira bajo el título De Vuelta al Origen. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, jueves 27 de marzo del año 2025. Vamos ahora a las 9:06 de la mañana con nuestro editorial de hoy. La fecha es curiosa, ¿no? Se está cumpliendo, a ver, tal como lo leíamos, 31 años, ¿verdad? Dice la efemérides, la leí tal como está puesta aquí. Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado de 1992, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda como el MAS y el Partido Comunista para lograr apoyo a su gobierno. Salió de allí, se fue a Cuba, donde Fidel Castro lo recibió con los mayores honores. Al principio entró en una tónica abstencionista, luego Luis Miquilena le persuadió y José Vicente Rangel de que mejor era ir a elecciones. Fue a elecciones en el año 98, 4 años después, y el país ha quedado destruido un cuarto de siglo después. Hablando de la destrucción del país, cuando Caldera le da el sobreseimiento de la causa, él estaba atravesando, Caldera, una crisis bancaria importante en ese momento, ¿verdad? Y las finanzas del país estaban debilitadas. Pero el Bolívar, que ya venía debilitado desde el gobierno de Luis Herrera Campins con aquel Viernes Negro, era una moneda sólida todavía, una moneda que compraba. Pues 26 años después de la Revolución Bolivariana, el Bolívar ha vuelto por tercera vez el dólar ha vuelto a valer por tercera vez 100 bolívares. Esto quiere decir que la moneda de hoy, ese bolívar de hoy, cuando lo comparamos con el dólar, hay que agregarle 14 ceros. ¿Usted puede explicarme qué es un número que tiene 14 ceros de cola? Una cola más larga que el cometa Halley. Según la cuenta que hace Juan Pablo Guanipa, estamos hablando de 10,000 billones de bolívares. Pero, sí, Floralicia, 10,000 billones de bolívares, pero según nos metimos en una cuenta, tratando de buscar la manera de decirlo en el Google, no tengo aquí la cifra, un cuatrillón, ya lo voy a buscar aquí, es un cuatrillón 29,200,000,000,000. En todo caso, no es un problema de cómo se va a decir una cifra tan absurda como esta. El problema verdadero es que esa cifra absurda no vale nada, no compra absolutamente nada. El reloj indica 9:09 de la mañana. Capicúa, hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy aquí en Conexión. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. A las 9:13 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. La administración Trump intentó superar el tercer día de la controversia del grupo de chat Signal con una línea de defensa establecida, afirmando: fue solo un error técnico, no se expuso información clasificada, la operación fue un éxito rotundo. Anoche, Trump respaldó a Hexet, afirmando que no tuvo nada que ver con esto
y calificó el escándalo de cacería de brujas. El tema cobró nueva vida con la publicación de la cadena del texto completo por parte del editor jefe de The Atlantic. En las nuevas capturas de pantalla de los textos publicados por The Atlantic, Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, transmitió información específica relacionada con las armas utilizadas y el momento de los ataques, incluidas las horas exactas en que los aviones de combate estadounidenses F-18 y los drones MQ-9 despegaron hacia Yemen antes de los ataques aéreos del 15 de marzo. La revista alemana Der Spiegel informó que se puede acceder a los datos privados de los principales asesores de seguridad del presidente Donald Trump en línea, lo que se suma a las consecuencias del uso de un chat grupal de Signal por parte de los funcionarios para planificar ataques aéreos en Yemen. Ayer un panel federal de apelaciones rechazó permitir que la administración Trump deportara rápidamente a migrantes mientras continúa el litigio sobre el asunto. La decisión por 2-1 de la Corte de Apelaciones para el circuito de Washington, D.C., enfrentó el argumento del gobierno que refería que la prohibición de 2 semanas de las deportaciones impuestas por el juez de distrito James Boasberg, bajo la ley de enemigos extranjeros, usurpaba la facultad del Poder Ejecutivo para tomar decisiones de seguridad nacional. Al confirmar la orden de Boasberg, el panel de apelaciones ayer enfatizó la naturaleza temporal de la prohibición que el juez impuso para evitar las deportaciones hasta que pudiera escuchar los argumentos sobre la legalidad de la medida. El caso comenzó con el intento de la administración Trump de eludir las audiencias en los tribunales de inmigración y deportar a más de 100 presuntos miembros de una pandilla venezolana a una conocida prisión en El Salvador. Rápidamente, esto se convirtió en un punto de conflicto en las crecientes tensiones entre el presidente Trump y los tribunales federales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recorrió ayer en la tarde la cárcel salvadoreña de máxima seguridad, donde se encuentran detenidos más de 200 migrantes venezolanos, a quienes las autoridades estadounidenses expulsaron en un vuelo a mediados de este mes, tras acusarlos de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad, la señora Noem comenzó su recorrido en el área de admisión de los internos, luego se dirigió al área de almacén y armería y posteriormente se trasladó a la celda 8, donde estaban detenidos algunos de los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. A través de un video colgado en sus redes sociales, en el que habla frente a una celda repleta de reclusos tatuados, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a su presidente por su asociación con los Estados Unidos para atraer terroristas y encarcelarlos, mostrándoles así las consecuencias, cito, por la violencia que han perpetuado en Estados Unidos y en las comunidades. También quiero que todos sepan, dijo ella, que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar. Fin de la cita, el que ella compartió en la red X. El presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de vehículos fabricados en el extranjero. En el despacho oval, el presidente declaró que dicho arancel se aplicaría, cito, a todos los autos no fabricados en Estados Unidos. Fin de la cita. Los aranceles entran en vigor el 2 de abril. El presidente añadió que si las piezas se fabrican en Estados Unidos, no se gravarán con impuestos ni aranceles. Muchos autos se fabrican con piezas originarias de varios países antes de su ensamblaje. En general, creo que esto llevará a que los autos se fabriquen en un solo lugar, dijo finalmente el presidente Trump. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha cancelado abruptamente más de $12,000 millones en subvenciones federales a los estados que se utilizaban para el seguimiento de enfermedades infecciosas, servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y otros problemas de salud urgentes. Es probable que los recortes paralicen aún más a los departamentos de salud estatales que ya cuentan con fondos insuficientes y enfrentan la competencia de enfermedades crónicas, infecciones resurgentes y como la sífilis y amenazas emergentes como la gripe aviar. Los departamentos de salud estatales comenzaron a recibir avisos desde el día lunes por la noche, informando de que los fondos asignados durante la pandemia del COVID-19 se cancelarían con efecto inmediato.
no se pueden realizar actividades adicionales ni incurrir en costos adicionales relacionados con estos fondos. Así decían textualmente los avisos. La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles secundarios del 25% a los países que compren petróleo venezolano está cambiando la perspectiva de las refinerías de India y China. Según informes Reliance Industries de India, que opera el complejo de refinación de crudo más grande del mundo, está a punto de detener las importaciones de petróleo venezolano. Las refinerías indias ya afectadas por las sanciones estadounidenses al crudo ruso han comenzado a diversificar sus fuentes, recurriendo a proveedores africanos y latinoamericanos, según informó The Indian Express. Para China, cuyas refinerías ya enfrentan un exceso de capacidad y márgenes de ganancia reducidos, los aranceles secundarios de Trump presentan un dilema. Como el mayor comprador de petróleo de Venezuela, Pekín corre el riesgo de dañar una estrecha relación diplomática si abandona Caracas, pero los aranceles adicionales de Estados Unidos perjudicarían aún más a los exportadores chinos, según el South China Morning Post. El dólar agarra impulso en el mercado negro de Venezuela con el aumento de 7,52% que registró ayer, para cerrar la jornada en 102 bolívares con 92 céntimos. En Caracas, la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela cerró ayer en 68,70, mientras que la estructura paralela, el dólar, traspasó la barrera de los 100 bolívares al experimentar el incremento ya dicho del 7,52 para llegar a 102,92, lo que representa una brecha de casi 50% por encima del tipo de cambio referencial. Solo esta semana, el mercado negro venezolano sufrió un incremento del 15,82%. La periodista María Gabriela Arocha escribió en X: cualquier día de la semana puede ser negro con un dólar que en tan solo un año pasó de 38,62 a 102,92, y un bolívar al que le han quitado 14 ceros durante 3 procesos de reconversión monetaria, cuyo valor real sería hoy un dólar, equivaldría a 1.029.200.000.000.000 de pobres bolívares. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. Toma nota de este, número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada de inmigración venezolana con más de 25 años de experiencia en los Estados Unidos. Ella está licenciada como abogada para trabajar los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama sin costo adicional al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son momentos muy difíciles, tiempos de incertidumbre. Cada día amanecemos con una noticia nueva, peor que la del día anterior. Y en estos momentos de confusión e incertidumbre es importantísimo, es urgente tener la asesoría de un buen abogado de inmigración. Te recomiendo encarecidamente la asesoría de la doctora Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044 de María Trina Burgos. 9:26 de la mañana. Leo lo siguiente. El régimen de Venezuela usa a los cuerpos de seguridad para acallar la protesta y sembrar miedo entre la dirigencia, como ocurrió la noche del 24 de marzo contra el dirigente Carlos Salazar, coordinador nacional de la coalición sindical, como ya está sucediendo con otros luchadores sociales a quienes patrullas de los cuerpos de represión rondan sus viviendas. El presidente obrero, pues ahora definitivamente contra la dirigencia obrera. Esto es de Sebastiana Barraez. Vamos a conversarlo directamente con ella. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para la audiencia. Sebastiana, ¿qué está ocurriendo con la coalición sindical? ¿Qué es esto? ¿Qué es en primer lugar esta coalición sindical? La coalición sindical es una organización que aglutina a varios sindicatos a nivel nacional. Es decir, fue la manera como los dirigentes sindicales encontraron en diferentes áreas en las que participan cómo poder unificar, unir esfuerzos una vez que se asentó la persecución contra ellos en diferentes partes del país. Ellos tienen, digamos, su personalidad jurídica ya desde hace años y se han destacado en la actividad que han hecho porque son los que de alguna manera se siguen manteniendo en la calle. ¿Y por qué el SEBIN arremete tan duro contra ellos? ¿Qué ocurrió con Carlos Salazar? Mire, en particular, César Miguel, Carlos Salazar es el que se atrevió a hacerlo público, pero no es así con una numerosa cantidad de dirigentes sindicales, quienes también han sido perseguidos. Fíjese, yo empecé a recibir información ya desde días atrás, donde varias dirigentes decían, es decir, enviaban videos, tenemos al SEBIN en la puerta, enviaban fotografías, evidenciando que estaban siendo acosados. Eh, cuando en particular se hizo esto últimamente, lo más reciente, después de la protesta de los universitarios, específicamente el de la Universidad Central de Venezuela. Esa protesta fue apoyada por algunos de los dirigentes de la coalición sindical. Por supuesto, eso causó que el régimen venezolano enfocara ya de manera particular a los dirigentes. Es decir, no los atacan allí en la protesta, no los atacan en el momento en el que están concentrados, sino que los va cazando en cada una de las viviendas una vez que los ubican. Y en el caso de Salazar, como él explicó en un video, pues estaba angustiado porque le llegaron las patrullas a su vivienda, se encontraba afuera, tuvo que buscar la manera de meterse por entre el Monte Alfín para poder entrar a su casa. Ellos tenían una reunión porque están tratando de presentar proyectos y planes de apoyo a algunas embajadas de diferentes partes del mundo, pero el régimen lo sabe y obviamente busca la manera de acallarlos. Cuando hablas de las embajadas, leo que está apresado José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería. ¿Qué nos puedes decir, Sebastián? No, José Patines no está apresado. Él es uno de los que se encontraba casualmente en las inmediaciones de la vivienda de Salazar cuando llegaron los funcionarios del SEBIN. Pero Patines es uno de los que está precisamente perseguido. Y como él, una cantidad de esos dirigentes a los que les han llegado a sus viviendas, ellos saben que están siendo vigilados y perseguidos. Y no solamente hombres, también son mujeres, incluso dirigentes a las que buscan la manera de presionarlas a través de los hijos o a través de la familia para que desistan de que salgan a protestar. Es obvio, César Miguel, que hay miedo en la población. Ellos lo asumen, porque el régimen quizás en lo único que ha logrado tener cierto éxito ha sido precisamente en la represión con la cantidad de personas que tiene detenidas. Mire, solamente en el estado Bolívar, dirigencia sindical, presos políticos, hay más de 50 en el caso de Puerto Ordaz. Y esto no es cualquier cifra. Estamos hablando de dirigentes puntuales que han sido detenidos para que no animen las protestas, para que no sean los que lidericen las protestas ante la situación que se está viviendo en el país. Entiendo entonces, por lo que estamos conversando, por lo que nos estás diciendo, Sebastiana, que la reacción política de oposición a la dictadura venezolana se está dando fundamentalmente ahora, no en dirigentes políticos, parlamentarios o exparlamentarios, sino en el mundo sindical. Sí, no solamente en el mundo sindical, César Miguel, en sectores de la sociedad civil, comunidad
gente que ha desempeñado actividades o que se han visto incluso obligados a desempeñar actividades de liderazgo en las comunidades, en los pueblos, en las aldeas, porque es que la dirigencia sindical, la dirigencia política principal del país, César Miguel, ha sufrido un durísimo golpe. Ahí la gran mayoría de ellos está detenido. Hay una cantidad que tuvo que salir del país y los pocos que quedan en el país apenas si se atreven a levantar la voz ante la persecución que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Guanipa, del exdiputado Guanipa, quien se ha mantenido, me refiero a Juan Pablo, que es el Sí, sí, Guanipa, sí. bueno, se ha mantenido en esta posición firme, pero ni siquiera se pueden pronunciar, están tratando de sobrevivir y de no dejarse apresar por el régimen. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sebastiana. Al regreso, me gustaría hablar de los casos de Guanipa, de María Corina Machado, que también está en clandestinidad, y de tantos presos políticos prominentes de la dirigencia política que están en estos momentos pues privados de libertad. Al regreso, por favor, Sebastiana. Ya continuamos en Conexión. A las 9:37 de la mañana, hora del este, regresamos con Sebastiana Barraez aquí en Conexión. Sebastiana, la pregunta que quedó en el aire antes de la pausa comercial tenía que ver con la situación de, por una parte, Juan Pablo Guanipa, María Corina Machado, quienes mantienen presencia por las redes porque poco más pueden hacer si están en clandestinidad. Y el caso de tantos dirigentes políticos que están en este momento presos. Comencemos por los dos primeros. Bueno, a ver, es que creo que es de los relevantes. Yo creo que precisamente el respeto que se ha ganado tanto Juan Pablo Guanipa como María Corina es precisamente que han insistido a pesar de los ataques brutales. Fíjese algo, César Miguel, no fue casual esos señalamientos que hizo Diosdado Cabello contra Guanipa y contra María Corina, intentando relacionarlos con los casos de narcotráfico, de la detención de alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Zulia. Hay una acción entramada, una operación montada para señalar a estos dos dirigentes en particular y relacionarlos con el narcotráfico, porque Juan Pablo Guanipa es del Zulia y María Corina Machado pues siempre ha sido la joya de la corona para Diosdado Cabello. Entonces, esa acción que busca además crear una sensación de miedo, de temor, no solamente sensación, hay real temor y miedo entre los alcaldes, unos para que se inhiban de participar en las elecciones, porque Diosdado Cabello tiene y quiere, el control de los municipios que son importantes para las rutas del narcotráfico en el estado Zulia, por una parte. Por la otra, pretende obviamente sacar del camino a dirigentes de la oposición que no se han entregado, que se han mantenido a pesar de la situación adversa que han debido sufrir en los últimos tiempos. ¿Y qué información manejas de tantos dirigentes que están detenidos, desde Rocío San Miguel hasta Enrique Márquez, por citar dos de los casos más emblemáticos, Sebastiana? Sí, hay un número de ellos que está en el SEBIN, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el helicoide. Algunos que digamos, como en el caso de Rocío San Miguel, que ha tenido un proceso en el que la han pretendido involucrar, en el mismo caso en el que me involucraron a mí, que es en el brazalete blanco, única y exclusivamente con la intención de sacarla del camino. Rocío San Miguel, ¿en qué conspiración puede andar una mujer que, entre otras cosas, incluso lo que estaba dispuesta en ese momento a viajar con su hija en un fin de semana de vacaciones? Es decir,
Si alguien realmente está montado en una conspiración, fue precisamente la camarilla que está en el poder para ejecutar el golpe de Estado tal y como lo dieron el 28 de julio. Tengo información, por ejemplo, dirigentes como Américo de Gracia, que está con un problema de salud bien serio, César Miguel. Es uno de los presos en el SEBIN con mayor deterioro físico por la condición de salud que tiene. Hay otros que digamos que sobreviven entre la armonía, el temor, el miedo, y muchos de ellos presionados por el régimen venezolano, en el que por cierto están participando algunos abogados e incluso lamentablemente defensores o que se hacen llamar defensores de derechos humanos, presionándolos para que acepten candidaturas a cambio de salir en libertad. No puede ser. Así es la cosa. Sí. No te voy a decir. Sí, ahí, bueno, porque sí, la adelante. gente está desesperada, César Miguel. Perdón, tengo un... Sí. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la señal? ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, perdón, creo que se había ido. No, muy bien, sigamos. En Estados Unidos se está manejando la especie de una ofensiva por parte de la administración Trump contra el Tren de Aragua que está, dicen aquí en Estados Unidos, dirigido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en conchupancia o en coordinación con el Cartel de los Soles. ¿Cómo te suena a ti eso? Mira, César Miguel, si algo ha demostrado el régimen venezolano, que para lo único que ha servido realmente ha sido para sembrar miedo, pero además para implementar estas operaciones propias del G2 cubano. A veces eso suena a fantasía y suena a mucho cuento de extremismo, pero realmente eso ha funcionado. Y a ver, a pesar de que a mí no me gusta para nada las acciones que ha venido implementando Donald Trump en relación con señalar a muchos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos como parte del Tren de Aragua, yo soy de las que tengo la certeza que en efecto desde el régimen venezolano se planificó una acción con personas claramente involucradas con el régimen venezolano a través de armas, de dinero, porque eso además no es nuevo, eso estaba incluso desde la época en que estaba Hugo Chávez, que fue la intención de armar a grupos para mantenerlos, digamos, comprometidos con el régimen venezolano a cambio de dinero. Digamos que Nicolás Maduro se perfeccionó con esta banda poderosísima además y muy involucrada con sectores políticos del régimen. Y están preparados para hacer acciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen en Estados Unidos? Sí, pero es que lo han hecho en diferentes países. Porque fíjese, Estados Unidos es un país obviamente muy grande, pero también donde hubo muchos venezolanos que algunos, es verdad, fueron, yo creo que la gran mayoría a trabajar, a tratar de salir de la tragedia que se vive en Venezuela. Porque esa es otra cosa que el régimen no dice. La gran cantidad de venezolanos que emigraron, los millones de venezolanos emigraron, algunos porque sencillamente nos vimos obligados, pero la verdad es que muchísimos se fueron obligados no por circunstancias como la mía, sino por razones de supervivencia económica, porque no tenían otra opción, porque tuvieron incluso que abandonar a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos en Venezuela para tratar de irse a un país digamos, detrás de lo que se llama el sueño americano. Pero a mí no me cabe duda que ha sucedido eso. Y César Miguel, le pido por favor tolerancia para agregar un tema adicional a esto. Mire, el régimen venezolano, a raíz de que están recogiendo firmas para enviar a los Estados Unidos para solicitar la libertad de la gente que ellos consideran que yo estoy seguro que no es más que una acción de propaganda del régimen venezolano diciendo que está muy preocupado por los venezolanos que están siendo detenidos en los Estados Unidos y trasladados a El Salvador. Mire, están utilizando a los niños en las escuelas, César Miguel, para firmar
pero además niños en edad escolar, en edad de liceo. Tengo además pruebas evidentes de que en un instituto en Pedraza, en el estado Barinas, funcionarios del Ministerio de Educación obligan a los niños a firmar. Lo grave de esto es que esos niños no saben lo que están firmando, no saben ni siquiera si realmente están apoyando a venezolanos de bien o a delincuentes que son parte del Tren de Aragua. Y cómo es posible que se utilice a los niños a estos niveles sin consentimiento de sus padres. ¿Qué les hacen firmar, Sebastián? Les están haciendo firmar un documento para solicitar la libertad tú sabes, como es como un documento de rechazo por las acciones de Estados Unidos y solicitando la libertad por parte de El Salvador de los venezolanos que fueron llevados allí como parte del Tren de Aragua. Ya. Sebastiana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Sebastiana Barraez, una pausa y ya regresamos en Conexión. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el destacado periodista Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Hola, César Miguel. Es un gusto estar contigo como siempre. Gracias. ¿Qué tenemos en el caso de Groenlandia? El presidente Trump ha insistido en el interés fundamental que hay con Groenlandia. Iba a ir la segunda dama de la nación. Después el esposo dijo que la iba a acompañar, dadas las expectativas levantadas. Pero ha sido tal el rechazo en Europa que por lo visto algo ha cambiado. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo? Lo que yo creo es que la decisión de la administración Trump de incorporar a J.D. Vance en la delegación para visitar el país es no solo una provocación, y ahora ahondamos si queréis, sino también un intento desesperado de esta administración y del mismo presidente para intentar cambiar la narrativa y crear cortina de humo. ¿En qué es bueno Trump? En controlar la narrativa de los medios. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días en Estados Unidos? Un escándalo mayúsculo de su equipo de seguridad nacional y de defensa con el uso de un chat en el que se compartió aparentemente información clasificada, secreta, que no tenía por qué estar en un chat de código abierto. Y el presidente y la administración han hecho lo que acostumbran a hacer. Uno, desacreditar al periodista, atacarlo ad hominem en foros públicos, en entrevistas. Ayer mismo estuve en la rueda de prensa de la Casa Blanca y para desgracia del sistema de comunicación y de interrelación entre administración y prensa en Estados Unidos, la portavoz se comportó como una auténtica bully, insultando, desprestigiando. ¿Qué ha pasado? Que The Atlantic, la revista que publicó esa información, ha insistido una y otra vez en la veracidad del contenido. Y eso ha hecho que la narrativa no sea posible cambiarla. Y por lo tanto, el intento es desesperado, porque supone una provocación a Europa, porque supone elevar el tono y la presión sobre Groenlandia y sobre Dinamarca, que es el país al que pertenece Groenlandia. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que está intentando es que se hable de otras cosas y no de ese escándalo mayúsculo que con solo 2 meses ha demostrado que los responsables de la seguridad nacional y del ejército y de la rama militar de Estados Unidos no son muy conscientes de la importancia que tiene el curar y cuidar la información secreta y confidencial. De manera tal de que para ti todo esto de Groenlandia pasa a ser lo que llamaríamos taurinamente una suerte de trapo rojo, ¿verdad? Un engaño, ¿no? Para distraer. Es un trapo rojo. No, hay que distinguir 2 cosas. Una, el hecho de que J.D. Vance haya decidido sumarse en el último momento, en el contexto de esta crisis comunicacional y reputacional para el gobierno y para la misma administración, sí es un señuelo, es una cortina de humo. La presión sobre Groenlandia responde a 2 motivos. Uno, el afán expansionista del presidente que se mira en la historia de otros mandatarios e intenta que en su legado de este segundo mandato
se pueda decir que él incorporó Groenlandia como aspiraría a incorporar Canadá, pero lo ve más posible con Groenlandia que con Canadá. Esto por un lado. Y luego por el otro, pues hay un interés estratégico. La base militar está ubicada en el noroeste de la isla de Groenlandia y es una base que con el deshielo, con el calentamiento global, se ha convertido aún más en una base estratégica. Pero el hecho de que Estados Unidos controle esa isla, o sea, parte de su territorio, no quiere decir que su base no haga las funciones que tiene que hacer. Eso forma parte de un tratado firmado del siglo pasado. Esto por un lado, porque también con el deshielo se han abierto nuevas rutas marítimas y es importante controlarlas porque están otros países, China, Rusia, intentando hacer lo mismo. Y la aparición de minerales raros en este contexto de guerra o de narrativa disculpa, no narrativa, sino en una carrera para la tecnología, para el desarrollo tecnológico de baterías, de nuevas tecnologías, que esos minerales son fundamentales. Comentaste la actitud de la vocera de la Casa Blanca, la jefa de prensa de la Casa Blanca, una actitud abierta de bullying, decías, pero pareciera que es la tónica, porque me impactó mucho ver un incidente de la representante Marjorie Taylor Greene con una periodista británica, también en los pasillos del Capitolio. ¿Qué ocurrió allí? Y es sorprendente porque el ecosistema MAGA, como todo el líder político, tiene a su alrededor un ecosistema de voceros, de seguidores, de amplificadores del mensaje. Eso entra a formar parte de las campañas políticas, de la estrategia. Los demócratas tienen los suyos, cuando hay primarias cada candidato intenta crear el suyo. Esto hasta aquí bien, otra cosa es que te guste o no, pero forma parte de los aliados y los voceros que amplifican o que subrayan o que aplauden. Pero la actitud de esta legisladora, Marjorie Taylor Greene, yo creo que cruza una línea del decoro, del comportamiento, de lo que se espera de un legislador, de un representante. Porque la interacción fue, vamos, le comentaba a un amigo que me pareció que el lenguaje no verbal era tan agresivo que de lo que vimos, a un empujón, un manoteo del micrófono, o incluso una cachetada, como dirían en algunos países latinoamericanos, había el canto de un duro que decimos en España. Es decir, no faltó casi nada. La tensión subió porque además la periodista insistía en su pregunta sin dejarse provocar, pero al mismo tiempo, al insistir, calentaba más a la legisladora. Eso es muy triste. Contribuye a la polarización y demuestra lo desesperados que están determinados sectores del entorno del movimiento que apoya al presidente Donald Trump de intentar cambiar la narrativa y no lo consiguen, porque el punto de fricción estaba en que la periodista insistía si el responsable de Estados Unidos tenía o no que dimitir. Volviendo al caso central, el cual quieren ocultar o superar, volviendo al caso de la filtración de Signal, como el Signal Gate, como le están diciendo en algunos lados. ¿Qué novedades hay? ¿En qué puede terminar todo esto, Gustavo? El presidente Trump no es una persona que haya demostrado a lo largo de su carrera, de su trayectoria como empresario y como político, que acostumbra a dar un paso atrás. Este escándalo, además de por la gravedad que, en mi opinión, supone el hecho de que esos altos dirigentes del gobierno utilicen una plataforma de código abierto para algo tan sensible como comentar un bombardeo o una acción militar en Estados Unidos y demuestra su impericia, si se me permite. Al mismo tiempo, creo que ha abierto algunas fricciones, algunas diferencias dentro de lo que hasta ahora parecía un movimiento monolítico en torno al presidente. Y hemos visto cómo hay ya algunos indicios de que votantes que apoyaron a Trump empiezan a estar cansados. Llevamos solo 2 meses y poco de esta actitud arrolladora que, recordemos, el presidente insiste en que fue arrolladora la victoria. Pero es que la diferencia entre los votos de Trump y los votos de Harris fue de 1,5 puntos. Y esto no hay que perderlo de vista. Ganó en todos los estados, sí, pero por porcentajes muy pequeños. Y la diferencia en votos no fue tan grande.
2,5 millones de votos. Acuérdense que Hillary Clinton ganó a Donald Trump en voto popular y eso es algo que Donald Trump no se pudo quitar de encima hasta esta elección, que ganó por voto popular también, y hay que decirlo, pero por una diferencia muy pequeña en un país que votan o que votaron más de 150 millones de personas, que 2,5 o 3 millones de personas votaron por un candidato y no por otro, en un electorado tan grande, la diferencia es muy pequeña. Pero insiste Trump en que es una victoria arrolladora que le permite hacer todo lo que está haciendo. Y ahí se abren muchos cuestionamientos de independientes, de republicanos moderados que dicen, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Es esta la actitud? ¿Es de tener a estudiantes por la calle con máscaras? ¿Es no respetar el debido proceso de inmigrantes detenidos y llevarlos a una prisión de alta seguridad en Centroamérica en la que no tienen ningún derecho? ¿Es esto lo que yo quiero? ¿Es ser público con aliados, con Panamá, con Europa? ¿Es insultar a socios? ¿Es esto lo que yo quiero? Sí, sí. Gustavo, muchísimas gracias pues por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Gustavo Alegret, periodista desde la ciudad de Washington. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro. Hoy vamos a hablar del síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío. Leo esto: cuando los hijos se independizan, el hogar puede sentirse extrañamente grande y silencioso. Se le llama síndrome del nido vacío al sentimiento de los padres y madres cuando los hijos han crecido y se han ido de casa. Se trata de un sentimiento de dolor y melancolía profundos, en el que incluso el desorden y el ruido que antes resultaban molestos pueden convertirse en un recuerdo entrañable. A ver, ¿por qué se da esto y de qué manera se puede superar este síndrome? En Madrid está la psicóloga, psicoterapeuta Diana Jiménez. Diana, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Y de este lado del océano, aunque muy lejos de Miami, en la ciudad de Guayaquil, sobre el Pacífico, está el también psicólogo Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto como siempre. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Diana, por favor. Pues tal como explicabas antes, es ese momento en el que los hijos se van de casa y empezamos a notar de repente todo ese ruido que había antes ha desaparecido, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado? Es como si entráramos a la habitación de nuestro hijo y hubiera habido un crimen, está todo intacto, no hay nada. ¿Y dónde está mi hijo? ¿No? Y es un momento de sentimiento de pérdida, ¿no? De repente hemos pasado de tener mucho a no tener nada, ¿no? Aparentemente. Ahora veremos. Ahora, es un proceso como inevitable, ¿verdad? Los hijos van a crecer en algún momento y se van a ir. Y no podemos estar preparados para ese síndrome, ya que se trata de algo inevitable, Javier. Sí, sin duda que hay formas de irse preparando y una de las cosas importantes que los padres se vayan dando cuenta de que toda su identidad no se revuelve solo en ser padres, sino que mantengan un espacio en su vida propia de sus intereses, de sus gustos y que tengan un sentido que es no solamente ser padre. O sea, su vida no es solamente la paternidad o la maternidad. Y eso es una manera de irse preparando para retomar la vida una vez que los hijos ya no están y el rol es diferente. Ahora somos padres a distancia, pero ¿cómo hacemos con la vida? Reencontrarnos con nosotros mismos. ¿A qué edad suele darse este fenómeno del nido vacío? ¿A qué edad de los hijos? Fundamentalmente, Diana. Va a depender de cada familia y de cada momento. Más culturalmente estamos viendo que cada vez ese síndrome de nido vacío se produce más tarde. Incluso se produce otra cosa también diferente, y es que los hijos vuelven a casa, ¿no? Se producen separaciones, divorcios, momentos en los que a lo mejor pierden el trabajo. Entonces el hijo que ya se había ido de repente vuelve otra vez y los padres se encuentran con esta sensación también que hay que tener en cuenta de repente volvemos a tener en casa, que también asusta muchísimo más, porque como decías antes, el síndrome del nido vacío es algo por lo que pasamos, es un reajuste emocional que tenemos que hacer y es normal sentir esa nostalgia. Lo patológico, lo preocupante sería cuando nos instalamos en ella
Y la edad va a depender, como decía, pues de cada estilo de familia, de momento cultural. No es lo mismo a lo mejor vivir en una zona donde es fácil esa independencia y los chicos salen antes de casa, entonces se produce antes ese nido vacío. Chicos que tienen más oportunidad de salir de casa o situaciones en las que vemos que hay incluso que empujar a los chicos a irse de casa porque no se quieren ir. Por cierto, acá en Estados Unidos es muy normal que los hijos, una vez terminado el bachillerato, que van a comenzar la universidad, el college o la universidad, se van de casa. Sobre todo porque estas universidades quedan lejos del hogar paterno. Y eso es normal, además tienen que mantenerse por su propia cuenta. Pero en nuestra formación hispana hay como un apego, hay como un fenómeno sobreprotector. Y entonces, como bien decía Diana, hay que echarlos. Pero, ¿qué es lo más común, lo más frecuente, Javier? Bueno, lo más frecuente en términos de edad, sí es que el latinoamericano, en nuestro entorno latinoamericano, se da un poco más tarde la salida, el nido vacío, pero sí pasa que por entornos de crisis también se ha ido alargando ese periodo y entonces hay hijos que se van quedando en casa y a veces sí toca a los padres un poco empujarlos a buscar esa independencia, que hay que entender que puede por un lado tener este arraigo en que si no están en unas condiciones económicas de estabilidad para que pueda hacer la independencia, se aferren más a estar en la casa, pero entonces a veces se dan estos fenómenos, de nuevo, muy latinos, donde en la casa de los padres se construye un segundo, un tercer piso y empiezan a vivir los hijos en otros departamentos, pero es porque no pueden tal vez hacer una casa propia, comprar una vivienda propia. Entonces se va haciendo como un nido medio vacío, no se vacía por completo, no se independiza por completo, pero es una forma en que se presenta. Pero siempre lo ideal sí es ir tratando de empujar y estimular a la independencia en Claro, sus variantes. eso tiene mucho que ver con la situación económica de la familia, del país, en fin. Ujú. Hay sitios donde el costo de la vida es tal de los bienes raíces que no te puedes ir. Ahora te quería preguntar, Diana, ¿cómo se llamaría entonces el síndrome cuando los hijos se fueron y regresan? ¿El nido saturado? No sé si se llama el nido saturado, pero los padres a veces sí están saturados, porque Ajá. lo que nos encontramos es que de repente hay que volver a alimentar otra boca y como decía antes, lo ideal para un padre y una madre es ver a sus hijos volar, ¿no? Lo que nosotros queremos Ujú. es la satisfacción, la sentimos cuando nos damos cuenta que hemos logrado el objetivo de la vida y es que nuestros hijos se valgan por sí mismos, ¿no? Que sean capaces de formar una familia o trabajar, independizarse. Entonces, que tu hijo, tu hija vuelva otra vez a casa es un sentimiento también, como digo, doloroso, porque en cierta manera los padres nos lo tomamos como un pequeño fracaso en nuestra labor Ujú. como padres. ¿Y por qué suelen regresar, Diana? Dijiste, por ejemplo, un divorcio o algo de eso, o algún fracaso laboral, ¿sería algo así? Claro, no es tan preocupante que regresen como que no hayan salido nunca. Yo me asustaría más cuando Ajá. esos chicos que terminan la educación obligatoria y de repente no encuentran un trabajo, que los padres ya no saben qué hacer con ellos, porque cuando son adolescentes nos entra ese miedo de, uy, está fuera y no sé qué es lo que hace. Pero también entra mucho miedo cuando está adentro y no sale, ¿no? Porque, como decimos, lo que queremos es que los hijos se desenvuelvan en la vida y la Mm. vida supone salir fuera y estamos encontrándonos cada vez más chicos que tienden a la evasión. Entonces es más cómodo quedarme en casa o incluso chicos que, por ejemplo, no se quieren sacar el carnet de conducir. Cuando de épocas anteriores todos queríamos tener el carnet de conducir cuanto antes porque ansiábamos una libertad, una independencia. Y Ujú. ahora se vive muy bien bajo las faldas de mamá y papá y esto que decíamos de los padres tenemos que aceptar que nuestros hijos tienen que crecer e irse, ¿no? Y muchas veces caemos en ese chiste de mamá, me voy a independizar, cariño, perfecto, pero a las 12 a comer, vienes a comer a casa. Entonces, también los padres tenemos que trabajar esa idea de que es normal que se tengan que ir y eso es lo bueno y lo deseable. A ver, Javier, el hecho de que se vayan los hijos no le da también una vida distinta a los padres, no les da cierta independencia, porque ¿sobre qué edad le ocurre a los padres esto? Están en la medianía, sobre los 50 años ya, que es una edad muy para poder comenzar tantas cosas, pregunto. Sí, exactamente. Si se da alrededor de los 50 años, por ejemplo, estamos hablando de unas personas que todavía tienen
un gran camino en lo laboral, que son productivos, que pueden vivir muchas cosas y que sería un momento ideal en que se puedan reencontrar a sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Es que el fenómeno del síndrome del nido vacío se da con mucha más fuerza cuando la identidad se ha construido solamente en torno a la paternidad. O sea, a veces se van los hijos y vienen entonces el papá y la mamá a decir, bueno, ¿y cómo somos como pareja? Es decir, tenemos que reencontrarnos con nuestros hábitos personales, con nuestros espacios de independencia. Ahora que no están los hijos, podemos hacer Ujú. cosas que no hacíamos antes. Y es redescubrir ese interés que está ahí y que es muy saludable, pero a veces si no se ha cuidado en el tiempo, puede ser bien difícil de retomar. Si es una oportunidad de tener más espacio y más tiempo y hasta más recursos, porque si el hijo se independiza, hasta económicamente es un alivio para los padres. Ujú. Entonces, da la oportunidad de decir, bueno, siempre quisimos hacer tales viajes y no lo hicimos, o Ujú. ya podemos salir cuando queremos y no estamos pendientes de los niños. Es una oportunidad, pero es Sí. importante que se haya tenido en cuenta antes y no se haya dejado de lado, porque si no, son dos extraños que de repente se encuentran como una pareja a los 50 y Ujú. quiénes somos y quién eres tú, ¿no? Así ¿Quiénes es. somos si no somos padres? Ya. Javier, Diana, muchas gracias por compartir con nosotros todas estas reflexiones. Muchísimas gracias. Diana Jiménez en Madrid y Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Ya regresamos en Conexión. Antes, cuando usted era portador ya de su tarjeta verde, su green card, ya tenía usted la residencia permanente, usted podía sentirse tranquilo, seguro, podía salir del país y regresar, incluso en la aduana le podrían decir, welcome home, welcome back home. Ahora la situación no está tan clara. Si usted tiene visa de trabajo, tiene una residencia, una green card, es bueno que salgan en este momento. Están recomendando que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a consultar con un experto en la materia, como lo es Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración de Univisión aquí en Miami. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge? Están pasando muchas cosas, César, pero también hay poca información por parte del gobierno para clarificar todo esto y la escasez de información o la falta de transparencia lleva entonces a especular un poco y por eso hay tanta información confusa sobre el tema. Ujú. Me explico. La semana pasada se anunció que el gobierno tenía intenciones de publicar una lista de prohibición de viaje, un ban, así como se hizo en el 2017 con los musulmanes, donde hay una lista Mm. de 41 países. Esto llevó a mucha confusión, a mucho temor también, porque dentro de esos países, en la línea roja, por ejemplo, estarían Cuba y Venezuela. Pero como no se sabe cuándo va a entrar en vigor esto y tampoco se sabe el alcance que va a tener, si solamente va a aplicar a las personas que vengan de viaje de esos países a Estados Unidos con una visa o también va a incluir a residentes legales permanentes. Entonces de ahí surge toda esta información como una especie de advertencia. No viaje, espere que se publiquen esas listas o esa orden ejecutiva para poder conocer el reglamento. Pero previamente las universidades, teniendo en cuenta esta información, habían advertido a sus estudiantes extranjeros que no salgan, porque si no se conoce todavía qué listas van a estar en vigor y cuál es el reglamento, nada garantiza que las personas que estén fuera después puedan regresar al país. Hablando de la residencia permanente, del green card, Sí, ha habido una noticia que corrió desde el día de ayer que se congeló la tramitación del green card on hold, pero sí. aparentemente era para los que lo habían solicitado viniendo de un TPS o de una solicitud de asilo. ¿Qué sabes de esto, Jorge, por favor? A ver, el TPS no abre camino a la residencia, pero sí el asilo. Lo que está frenado ahora, porque el gobierno está investigando, son aquellas solicitudes de asilo o de residencia, mejor dicho, que se presentaron personas que estaban asiladas en Estados Unidos o estaban refugiados. Mm.
La ley dice que los asilados y refugiados después de 1 año y 1 día de permanencia en Estados Unidos tienen derecho para calificar para una green card. Esos son los trámites nada más que están bajo observación. De acuerdo con la data de finales del año fiscal 2024 del Servicio de Inmigración, había a ese momento alrededor de 120.000 peticiones de residencia bajo esas dos condiciones. La totalidad de casos que tiene el Servicio de Inmigración son cerca de 800.000, por lo tanto es una fracción de eso y según el gobierno por denuncias o supuestos casos de terroristas que quieran Ujú. alcanzar la residencia legal y que entraron bajo asilo o bajo refugiado. Los venezolanos son los que están en este momento, creo que en la peor circunstancia, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué les recomiendas, dada tu experiencia, Jorge? Es una situación difícil para venezolanos. De hecho, ayer hablaba con uno de ellos que pidió asilo hace bastantes años, 7, 8 años, y Ujú. dice él que están abriendo las audiencias en la Corte de Inmigración para defender sus casos de asilo. Hay mucha preocupación y sobre todo porque el 7 de abril vence el TPS de 2023 que protege a unas 350.000 personas. Pues el gran temor es que se llegue a esa fecha y se cumpla el mandato del gobierno, o bien los tribunales detengan la orden de cancelación del programa. Hay que esperar todo esto. Son momentos de mucha incertidumbre, pero los expertos, lo que están diciendo abogados con los que hemos hablado, es que todas las personas deben consultar con sus abogados para que revisen sus expedientes migratorios y una Ujú. vez que lo revisen, determinen si existen vías legales permitidas que estén vigentes para que las personas puedan seguir luchando por sus derechos de pertenencia, de permanencia en Estados Unidos. Sí, por lo pronto entonces no es prudente salir de Estados Unidos porque no se sabe si se podrá reingresar. ¿Es así? Correcto, hay que ser prudente, pero también cada persona, inclusive los residentes legales, y ojo César, el hecho de tener residencia legal permanente no implica que cada vez que la persona salga tiene el derecho de entrar. Debe ser inspeccionado como cualquier visa por un agente de inmigración en los puertos fronterizos y Ujú. esa gente tiene la discrecionalidad de permitir, de autorizar ese ingreso. Si la persona, por ejemplo, tiene una falta o violó los reglamentos de la residencia o cometió un crimen que lo convierte en inadmisible, va a ser frenada su ingreso a Estados Unidos. Pero la persona, aún así, tiene derecho a seguir siendo residente, solamente un juez de inmigración le puede quitar ese derecho. Ya. Y si está en el trámite de la Green Card Sí. o de cualquier otro documento, con más razón entonces no debería salir, pregunto. Si están en trámite de inmigración, deberían hablar con sus abogados porque no en todos los trámites las personas pueden salir. En algunos casos, Ujú. las personas si abandonan el territorio estadounidense, como que anulan su caso. Es muy importante hablar con sus abogados, buscar consejo legal de acuerdo con el expediente, Sí. pero también con la información que está sobre la mesa hay que ser prudente. Si no es un viaje de urgencia o hay una necesidad extrema de viajar, es mejor esperar un poquito, ser Ujú. prudente y esperar que el gobierno publique esa lista y que nos indique la lista a dónde está enfocada la prohibición y se afecta a personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay un caso patético de una peruana que fue detenida al regresar, estaba de luna de miel y regresa a su casa, vive aquí y la detienen. ¿Conoces ese ¿Sabe caso, usted? Jorge? No, no lo conozco, pero habría que preguntarse cuál era el estatus que tenía esta Ujú. persona. Eh, si la persona, por ejemplo, quiero recordar un poco de este caso, si la persona tenía un trámite pendiente y el trámite todavía no estaba resuelto, ahí hay dificultades. Siempre hay que esperar que los trámites estén concluidos para el beneficio del solicitante que requiere un beneficio. También hay que ser muy precavido en el hecho de muchas personas solicitan un beneficio pero ya arrastraban, por ejemplo, una orden de deportación de años atrás. El Mm. hecho de solicitar un beneficio no quiere decir que si lo logras obtener o tiene un trámite muy avanzado, la persona si sale lo va a activar.
Por eso hay que hablar con un abogado, hay que tener la total certeza del estatus que la persona tiene en Estados Unidos y ante cualquier duda averiguar su expediente por un experto para determinar si el regreso pueda tener dificultades para entrar. Jorge, una última pregunta. Eh, Sí. esta situación de zozobra, de incertidumbre, ¿por cuánto tiempo más podrá durar? Porque el gobierno del presidente Trump apenas está iniciándose. No llevamos 3 meses todavía Sí. y hemos vivido intensamente todo este periodo. Es una gran pregunta, César, que lamentablemente no tiene respuesta, pero la respuesta podría estar más al alcance de los medios de comunicación, de los periodistas, si viéramos, por ejemplo, en el Congreso una oposición más activa, una Mm. oposición que defenda los derechos de todas las personas en este país. Pero al estar apagada esa oposición todavía, al estar un poco dormida, entonces somos los periodistas o los medios los que estamos ampliando los niveles de información y a veces en la línea de la opinión, y eso afecta un poquito todo. Pero hay que confiar plenamente en la Constitución de Estados Unidos. La Constitución tiene la fuerza suficiente para determinar si el proceder del gobierno o de los diversos poderes del Estado están actuando como corresponde, pero también debe haber presión para que se ejerza el balance de poderes y así entonces sentirnos seguros en el país porque se están respetando los derechos de todas las personas que vivimos en Estados Unidos. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación, César. Jorge Cancino es el editor jefe de temas migratorios en Univisión, aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Con las 10:31 de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en HD2 en Miami. Leo lo siguiente. El régimen venezolano, principal responsable de la crisis migratoria, anunció una página web destinada a defender, entre comillas, a los migrantes. Pero activistas advierten que su verdadero fin podría ser el robo de datos de familias vulnerables. En otras palabras, crean el problema y luego intentan manipular a quienes obligaron a huir. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Barcelona, allá al otro lado del océano, donde está el ingeniero creador de macedoniadelnorte.com, Giuseppe Ganci. Giuseppe, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Buenos días, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué página es esta, Giuseppe? Bueno, el régimen ha creado la página migrantes.com.be supuestamente para procesar denuncias de detenciones injustas de migrantes y además de ello también firmar un supuesto manifiesto que de hecho en la página puedes firmar, pero no se puede ver el manifiesto. Mm. Eh, Entonces, crean esta página y al lanzarla, bueno, primero como ya es parte, como ya es marca registrada de ellos, cuando la lanzaron no funcionaba y no funcionó como por 24 horas y solo era publicidad. Mm. Luego de eso, lanzaron la página y durante 48 horas los datos estaban completamente expuestos. Es decir, las personas, si tú ponías ahí una denuncia tuya y ponías una denuncia, no sé, mi hijo lo detuvieron en tal sitio y necesito ayuda, Ujú. esos datos los podía ver cualquier persona en el Internet. Cualquier persona. Entonces, habían miles de datos expuestos, nombres de personas, teléfonos, pasaportes, cédulas, direcciones, tanto en Venezuela como en el exterior de las personas afectadas. Y lo denuncié. Habrían pasado como 2 horas desde el lanzamiento cuando lo denuncié, que estaba pasando. Tardaron 48 horas en arreglar el error y ni siquiera una disculpa le dieron a esas personas a las que le filtraron los datos, pudiendo exponerse a situaciones tan peligrosas como, no sé, como te podrás imaginar.
En la actualidad, ¿qué está pasando? ¿Cómo está funcionando la página? Sí, está funcionando. Pues ahora cerraron eso que yo te digo que estaba expuesto, pero además de eso pusieron esta parte de las firmas y entonces la gente supuestamente puede firmar un manifiesto que tienen ellos para a favor de los migrantes, que creo que Sebastián habló de eso en el programa de hoy. Sí, sí. Eh, bueno, pero ese manifiesto no lo puedes leer en la página, solo te ponen la primera parte de ese manifiesto. Y otra cosa curiosa es que usan la foto de una familia mexicana para para hablar de familias venezolanas, porque una foto que ponen ahí es de familias mexicanas. Pero bueno, las firmas ¿Cómo tienen un sabes que es contador del mexicana? número. ¿Cómo sabes que es mexicana, Oh, Giuseppe? perdón, porque le he hecho investigación a la familia esta y la Ajá. familia es mexicana. De hecho, sacaron la foto de un estudio de abogados en Estados Unidos y la familia que posaba eran unos modelos mexicanos. A ver, ¿para qué yo debo usar esa página? Según el gobierno, según los creadores del Ok, gobierno. déjame, perdón, que no puntualicé. Las firmas que recogen ahí tienen un contador de firmas. Y me di cuenta que el contador decía un número, pero en el servidor, porque eso es información pública que puedes ver en la página, Ujú. decía otro número menor. Y entonces revisé en el código público de la página y resulta que le agregan 1.200 firmas adicionales al número que ponga. Es decir, cuando yo lo vi, habían apenas 200 firmas, pero ellos decían que había 1.400. Dios. A ver, la pregunta que te había formulado. ¿Para qué se supone que es esa página? ¿Qué espera el gobierno, el creador de la página? ¿Qué espera de mí si yo entro? Supuestamente es para gestionar los casos de personas detenidas injustamente fuera de Venezuela. Ese es el feed que ellos venden en la propaganda de lo que van a hacer. Pero viendo la forma como están manejando la información, yo dudo que eso accione nada. Ya. Y ellos dan allí consejos, ¿qué consejos nos das tú para... No, nada. Bueno, el consejo que les doy a todos los que están escuchando esto, y es la campaña que he venido haciendo, es, por favor, no metan sus datos ahí. O sea, en el mejor de los casos, sus datos los van a tener los que probablemente les obligaron a salir del país. Entonces, y en el peor de los casos, pueden caer en manos de ciberdelincuentes alrededor del mundo, Ujú. porque eso es lo trascendental de esto, porque, por ejemplo, los días que estuvieron estos datos expuestos de personas, seguramente esos datos podían utilizarlos para extorsiones o para otras cosas, porque cualquier persona en el Internet, sin mucho conocimiento técnico, ya podía obtenerlos. Entonces, les recomiendo no pongan sus datos ahí. De hecho, esta gente, más allá de hacerse responsable de todo lo que han ocasionado, porque han doble victimizado a las personas, ahora siendo las Ujú. víctimas de esto en todo Internet, más allá de eso, ahora lo que hicieron fue mandarme un mensaje a mí diciéndome que les alegraba que yo estuviera en contra de las personas deportadas a El Salvador. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy denunciando, que es una parte técnica y es algo que están fallando en cualquier parte del mundo, César. Una filtración de datos de este calibre sería mínimo para que renunciaran 10 Ujú. personas, todos los encargados de hacerlo, porque estás totalmente exponiendo a los ciudadanos, datos de ciudadanos. El gobierno está exponiendo datos de ciudadanos. Eso es Ya. gravísimo. Giuseppe, yo creo que después de todo lo que has dicho, y dado que la página no pareciera ser de mucha utilidad, lo mejor es no entrar en la página, digo yo, ¿no? Ahora, no quiero, Yo, no quiero perder la oportunidad, Giuseppe, ya que estoy como un experto en estos temas,
Me gustaría oír tu opinión sobre lo que aquí en Estados Unidos se ha llamado el Signal Gate, el escándalo este con la filtración por el chateo en la red Signal. Me gustaría oír tu opinión sobre eso. Ok, coincidencialmente no tengo información de eso porque hoy he empezado a trabajar desde temprano y solo me he parado para esta entrevista. Perdóname, en este momento no puedo darte. Muy bien. Giuseppe, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas Giuseppe, gracias a ti, César, y un abrazo. Giuseppe Gangi, desde Barcelona, España. 10:39 de la mañana, una pausa. Al regreso hablamos con Rafael Pollo Brito. Esto es En Conexión. Y ahora, a las 10:43 de la mañana, saludamos a nuestro muy directo amigo, el doctor Rafael Pollo Brito. Doctor Pollo, ¿cómo está usted? En conexión con César Miguel Rondón. Oye, Muy un bien. abrazo. Oye, Un Pollo, abrazo. un fuerte abrazo. Veo que vas a iniciar una gira. Dios, Tenerife. La culpable, tú lo sabes, la culpable es Carmen. Yo le dije que nada más quería tocar en Madrid y en Tenerife. Ajá. Y Pero empezó, tienes Tenerife, Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, París, Milán, Roma, Lisboa, Múnich, Berlín, Madeira. Dios mío, cuéntanos. y después viene Richmond, y después viene Atlanta, y después Denver. Bueno, tú sabes que siempre tengo un feedback con el público diciendo que cada vez que termino un concierto, me dice, oye, me sentí como en mi casa, me sentí de donde yo soy, me sentí de donde vengo. Y el equipo de producción, cuando me propone la frase de vuelta al origen, primero me pegó un poco porque, claro, de vuelta al origen son muchas cosas. Puede ser el origen mío, puede ser el origen de la música venezolana, pero de hecho, yo creo que una de las cosas que el venezolano que está afuera es lo que más anhela, el olor de la tierra de nosotros, la gente, las costumbres, la comida, la cultura. Entonces, oye, me pareció, acepté esta idea y este concierto yo lo unifico en muchísimas cosas, además de tener el 90% de Venezuela. Y paseamos por muchas cosas. Tú sabes que el país de nosotros, la cultura es muy grande. Entonces yo paso por guaracha, por salsa, por calipso, por gaita, por mucha música venezolana. Entonces voy diciendo, la gente de Oriente, no sé qué, la gente de los llanos, la gente de aquí, la gente de aquí, y la gente se conecta tanto. Y bueno, y además es una gira de muchos sitios que yo nunca he ido, y menos con una orquesta completa. Te iba a preguntar eso. ¿Qué tipo de dotación de banda te acompaña para un espectáculo tan ambicioso como este? No, la orquesta que por ejemplo, que tú siempre me has visto, vamos 12 personas. Una cosa era, bueno, digo, bueno, vamos a ir un poco, vamos a ir como 6 personas y allá buscamos músicos, pero se complicaba en los ensayos, en la improvisación que yo hago, en los conciertos, en todo esto, ¿no? Entonces, Carmen empezó a sacar cuenta y dijo, no, mira, no vale la pena, es preferible irnos todos, cosas que yo agradezco eso, los músicos también están muy agradecidos, un ánimo diferente de pasar un mes juntos. Yo no sé si es de amor y odio, pero yo creo que vamos a triunfar. No, pero eso hace que cada nueva presentación, la banda y tú están más compenetrados, cada vez se va amarrando más. Eso lo sabemos nosotros, porque el espectáculo se va aceitando a medida que se va presentando, y eso es mucho mejor para la música y por supuesto para el público, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, cada vez somos más amigos y cada vez somos más, estamos más compenetrados en lo que queremos hacer y lo que le queremos demostrar al público. Yo siento que aquí, como casi siempre, hay una persona que se ha hecho su lloradita, hay gente que no para de bailar, hay gente que se sienta como si fuese un concierto y lo disfruta. Entonces, bueno, y también de todas
las edades. Así que yo creo que vamos a tener un concierto increíble. Muy bien, ¿qué repertorio tienes, ya que va a ser algo tan amplio? Hay un repertorio venezolano que pasa por joropo, por valses, por merengue venezolano, por gaita zuliana, calipso. Después la parte de que la gente donde le mueve mucho, que es el homenaje a Billo Caracas Boy, también a Los Blancos, también a Pastor López. Entonces, es entre, como te dije, de salsa, guaracha y de todo. Entonces la gente, va a llegar un momento que la gente, bueno, siéntese un momentito, entonces la gente se sienta, yo le canto a lo mejor. Es impresionante cuando yo canto Me conformo con verte, aunque sea un instante, el concierto llega como una cosa que la gente le evita, ¿no? Y pues yo creo que es muy, muy emocionante. Anhelante de tu tocayo, el Pollo Cifuentes, ¿no? Cifuentes, sí. Cifuentes. Sí. Pollo también. Muy bien. Y los que quieran ir, porque los venezolanos que están en Tenerife, Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, París, Milán, Roma, Lisboa, Múnich, Berlín, Madeira y después vienen aquí a Estados Unidos. ¿Dónde se pueden enterar dónde va a ser esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay varias tiqueras, por supuesto, pero nosotros unificamos todo en una sola página que es rafaelpollobrito.com. Ahí la gente puede meterse y ver todo el espectáculo que hay de toda esta gira. Entonces, bueno, fíjate que el 11 de mayo estamos en Atlanta también, que vamos a hacer el Día de las Madres en Atlanta. El 17 vamos a Richmond, a Virginia, y el 30 vamos a Denver. Y de ahí para adelante todavía no nos han llamado, ni a Carmen se le ha ocurrido otra cosa, pero vamos a ver. Esto lo único que nos dice muy claramente es que hay venezolanos por todas partes del mundo, man. Por todas partes. Sí, definitivamente. Y, por supuesto, y no te quiero contar toda la gente que me escribe a mí, ¿y por qué no vienes a Galicia? ¿Y por qué no vienes a Canadá? ¿Y por qué no vienes a Chile? ¿Por qué no vienes a Argentina? Entonces yo creo que este año es un comienzo de otra parte de mi carrera y Carmen se está llevando la estrella ahí. Lo malo es que a mí no me depositan. Bueno, te felicito de verdad y sale muchos cariños a Carmen y mucho éxito. Te reportas cuando regreses, ¿no? ¿Ok? Claro que sí. Un abrazo y muchas gracias como siempre. Bueno. Por el cariño. Mucho éxito, de verdad. Mucho éxito. Rafael, Pollo Brito y la gira es De Vuelta al Origen. Son las 10:50 de la mañana. Ya regresamos en Conexión. Días atrás hablamos de la serie Adolescence o Adolescente, la serie británica que está transmitiendo, que puso en pantalla Netflix. Pues ha sido un suceso de tal dimensión en Netflix que ha batido todos los récords de audiencia. Estamos hablando de 66.3 millones de visualizaciones en apenas las primeras 2 semanas que está en catálogo. En este mundo de las producciones, Netflix tiene Estado Eléctrico, una superproducción de los hermanos Russo que costó $320 millones. Y sin embargo, la que se está viendo es Adolescencia, que es una serie infinitamente, muchísimo más barata. Insisto, véanla, y ha levantado cualquier cantidad de foros y de discusiones. Se debe ver con los hijos adolescentes, no se debe ver con los hijos adolescentes, qué hacer ante esto, ante lo otro, porque el detalle de esta serie es que toca directamente problemas de la vida real que pueden ocurrir y los riesgos que se tiene pues frente a los adolescentes. Hoy, 27 de marzo, Opening Day. Hoy se canta el Play Ball. Aquí en la ciudad de Miami tendremos el lanzamiento inaugural a las 4:10 de la tarde.
Los Piratas de Pittsburgh visitan a los Marlins. Paul Skeens se enfrentará a Sandy Alcántara. Es importante ver a Sandy Alcántara porque el Cy Young del año 22 se perdió por completo las temporadas anteriores por la operación Tommy John de la que vivió. Hay muchas expectativas, ¿no? A ver, tengo los Cerveceros visitan a los Yankees en Nueva York, los Orioles a los Blue Jays allá en Toronto, los Medias Rojas a los Rangers en Dallas, los Phillies a los Nacionales allá en Washington, en fin, todos los equipos juegan menos los Rockies de Colorado y a ver cuál es el otro equipo que me está faltando que no, bueno, pero son de los 30, 28 equipos estarán en acción en el día de hoy. Y este viernes, en Conexión, ¿qué pasa cuando una moneda se devalúa en 14 ceros? Le han quitado 14 ceros al bolívar venezolano. Este jueves en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.